disciplinar los cuerpos hasta hacerlos tan homogéneos que pudieran coincidir con una vida que no tiene sentido, una vida que no puede ocupar más allá del espacio vital básico de respirar y de poder sostenerse mínimamente. Entonces, hay unos problemas de orden político gravísimos allí en esto. O sea, un poder que opera como un biopoder, como una política que se ejerce sobre la vida para aniquilarla incluso, ¿no? Con lo que veíamos ayer con el profesor Carlos Mario. O sea, cuando hay sectores de la sociedad que aceptan que se debe desplegar una política de exterminio sobre otros sectores, ¿no? Entonces la pregunta no es sencilla, digamos, ¿no? Y por eso no se puede abordar solo desde la perspectiva meramente de la Constitución, desde la biología, desde estas ciencias que, fíjense, son disciplinas, ¿sí?, que fragmentan el poder y justamente el saber, y justamente una perspectiva biopolítica lo que está proponiendo es como una reintegración de todo eso. Es un nuevo campo, claro. No es solo la sumatoria de campos, ¿no? En la vieja discusión que teníamos en la maestría de investigación social interdisciplinaria, ¿qué es la interdisciplina? Esto va mucho más allá, ¿cierto? ¿Qué campo de fuerzas estamos en capacidad de constituir hoy que nos permita analizar el problema de la vida como el problema fundamental, el problema fundante de la sociabilidad, como el problema fundante de nuestra relación con la naturaleza, el problema fundante de nuestra relación con la tecnología, etcétera, etcétera? Y por supuesto tiene una dimensión ética y moral, una dimensión valorativa, digamos así, que tiene que ver con las verdades que están puestas en juego. Por eso es la discusión que propone, creo. Sí, no, yo lo entiendo, sí, por supuesto. Pero digamos que me preocupa porque finalmente, ¿quién decide cuál es la moral? ¿Sí? ¿Quién decide en este momento, teniendo cartografiado todo, cuál es la moral? ¿El Congreso? No, la Corte Constitucional. Sí, porque el Congreso le hace el quite a todo. Los académicos podemos mostrar el documento, el diagnóstico. Como en el caso de ayer, por ejemplo, es necesario un tipo penal que diga, para que se generen políticas de resarcimiento de la víctima, etcétera, que diga que existe el exterminio, ¿cierto? En este caso es necesario que existan leyes que finalmente terminen diciendo, acogiendo todos los estudios y todas estas, que digan qué es la vida. Pero ¿quién decide eso? El Congreso le saca aquí en todos los países el quite, porque entre otras cosas la tecnología va así, los estudios académicos van a años luz y el Congreso va a años de la Edad Media. Entonces, ¿quién decide eso? La Corte. ¿Y quién es la Corte? ¿Nos representa a mí la Corte? Yo no me siento representado por la Corte. Perdón, sí, miren, es claro que lo que usted está planteando lo está haciendo desde luego desde el pasado reciente, lo que ha ocurrido en Colombia, donde la Corte Constitucional se ha abrogado el derecho de decidir temas fundamentales que se supone que debieron ser consultados con la opinión pública. Se supone. Entonces, es claro que, por ejemplo, por la vía de la acción de tutela, muchos ciudadanos han logrado que temas tan complejos como, por ejemplo, el aborto, la adopción de niños por parejas homoparentales, la Corte se haya pronunciado para resolver los fallos de tutela, porque tiene una temporalidad en los cuales se resuelven, y al fallar por esos fallos, al producir esos fallos, al proferirlos, pues indiscutiblemente por ser de la Corte Constitucional, pues ya adquieren el carácter necesariamente de precedente, y por tanto a partir de allí se producirán otros tantos fallos. Entonces lo que usted dice es cierto, en este momento, en el aquí, en el ahora, en este momento histórico, temas fundamentales que tienen que ver con la vida no se están resolviendo ni desde la academia, no se están resolviendo desde el constituyente primario, tampoco el Congreso de la República, sino que lo está haciendo la Corte Constitucional. Pero, ojo, justamente lo que estamos planteando desde este autor, visto lo que justifica la existencia de un programa de estos, es cómo lograr que sea justamente el constituyente primario, ¿no es cierto?, el que tenga la posibilidad de tomar decisiones frente a problemas tan complejos como esos de la vida. Pero eso exige, óigase bien, cumplir con mandatos constitucionales. Por ejemplo,
Es claro que en el artículo 5, en el artículo 10 de la Constitución, la enseñanza, por ejemplo, o mejor, el desarrollo del pensamiento crítico resulta un imperativo en nuestra Constitución, pero es lo que las instituciones no están haciendo. ¿Cómo puede llegar uno allá si la gente no está formada para pensar de una manera distinta y hacer un análisis, digamos, profundo de sus propias creencias y sus convicciones para poder comprender el estado de cosas en el que estamos? Claro, el problema es que si delegamos todos estos debates y todas estas posibilidades meramente el ámbito institucional y representativo, ya estamos ahí con medio problema más complicado aún, ¿no? Porque el problema de la vida es muy difícil de representar, de hacerlo representar. Entonces, justamente veía que Lazarato también plantea eso, hay unos cambios en esa relación poder-institucionalidad. Y si es verdad, si aceptáramos la hipótesis de Lazarato y de todos estos filósofos de la diferencia, de lo que hoy ha eclosionado es la multiplicidad, la pluralidad, entonces se estarán configurando otros campos de fuerza que van resolviendo esto. Digamos, siempre la ley y la justicia o la juridicidad de los procesos de la vida va rezagada siempre, ¿no? Entonces los procesos de la vida están avanzando, lo que está eclosionando es lo múltiple, la diferencia, las singularidades y las formas de conectividad distintas, eso es lo que prolifera. Justamente lo representativo, el Congreso, la Corte, el Ejecutivo, todo el mundo está tratando de ver cómo acorta eso, lo acota, ¿no? Cómo acota la diferencia, cómo lo vuelve unos tipos de que sean juzgables, que sean confinables, ¿no? Ponerle unos límites, regularlos, la modulación de la que habla Lazarato, ese sería, digamos, el procedimiento. Entonces, yo creo que la visión tiene que ir un poco más allá de las instancias meramente representativas. Tendría que ir a una combinación de entender cómo se configuran fuerzas abajo, digamos, fuerzas de la vida, en todas esas multiplicidades que están configurándose, que están resistiendo. Además, seguramente adelante vamos a ver formas de resistencia, porque es que llegue a la Corte el problema de la población LGBTI no es porque los sabios de la Corte dicen, veamos este problema que parece tan interesante, ¿no? Sí, es claro. Que hay una presión abajo, es porque la sociedad está constituyendo parejas homoparentales, ¿sí? Es porque, en fin, eso está ese es el problema de la vida, ¿sí? La vida está moviendo todo el conjunto de los procesos de fuerzas que se encuentran y se desencuentran. Y esa es la crisis política también que yo creo que existe, porque estas instituciones son tan reduccionistas, tan pequeñas, no cabe todo el problema de la vida y no cabe, ¿no? Entonces eso se desborda y eso lo va resolviendo la gente de otras maneras, a veces salvajes, ¿no? Sí, eso sí. A veces salvajes. El problema del aborto, el problema de esas relaciones en las familias, esas cada vez más evidentes tendencias de esas relaciones de los padrastros o incluso de los padres con los niños, las niñas, por ejemplo, las violaciones, todo eso. ¿Eso a qué hora lo vamos a regular allá? Y no solo eso, sino cuando se regule, ¿quién va a garantizar cuál es el poder de policía que tiene un régimen de estos que está reventado, que está en crisis, para garantizar nada de esto? Es que estamos al borde, ¿no? Estamos al borde de lo que vemos arriba es un orden, pero ese orden parece ser bastante precario, ¿no? Ahora, yo creo que si postulamos a Manuel a la Corte, algo nos puede ayudar. Pues, por supuesto. Una palanca. Por supuesto. A ver. Esta pregunta por la vida, es que me quedé pensando en algo que estábamos viendo, lo de esas transiciones entre las sociedades de disciplina y de control. Los que siempre que trabajo estos temas con mis estudiantes en la universidad, les planteo mucho la cuestión de la escuela como una de estas fábricas de sujetos. Pero me queda pensando en algo con la intervención del profesor Oscar, y es que, bueno, no podemos delegar estas preguntas solamente a esos ámbitos, digamos, de la jurisprudencia y lo demás, pero esa pregunta por la vida también, digamos que la escuela la ha vaciado de sentido. O sea, lo que uno ve es que la escuela, igual que
lo que decía hace un momento Manuel sobre las altas cortes también se quedó estancada. Uno siente que las formas en las que se trabaja con los niños, en las formas en las que se tratan inclusive estas situaciones cuando llegan a las aulas, cuando por ejemplo hay comunidad LGBT y se presenta un conflicto, el profesor lo dirime de la forma en que lo resolvería quizás hace 2 o 3 siglos, ¿sí? Entonces me parece que es una angustia generalizada porque bueno, no lo hacen desde arriba, pero desde abajo, digamos, en espacios que pueden ser algo comunes como la escuela, sobre todo la escuela inicial, tampoco está dando cuenta de esto. La familia está desestructurada, tampoco encontramos ahí unas formas. Entonces me parece que estas formas de resistencia tendrán que emerger necesariamente, por ejemplo, el sacudón que estamos sintiendo en este momento con estas preguntas, ¿sí? Pero es una cuestión que lo pone una alta angustia. Ya, acá hay una cosa más en esa reflexión y es, o sea, nosotros partimos de modelos que están preinstalados y pensar distinto ya es caótico. Entonces, incluso acá, o sea, la crisis con la representación estudiantil, para mí fue una crisis, o sea, como así que ese modelo preinstalado ya de una vez, entonces nosotros tenemos que decir, ya, no, creo que el ejercicio precisamente de donde nosotros podemos partir a pensarnos el complejo concepto de la vida, que va más allá de lo que dice el Código Civil y que va más allá de lo que pueda decir un biólogo y que tiene que relacionarse con todas estas, digamos, categorías de análisis, involucra muchas cosas, que tienen que pensar también el modelo en donde se va a aplicar ese concepto, porque cambiamos el concepto, pero seguimos en el mismo modelo y eso es hueco, o sea, estamos jugándole a una cosa que no tendría, digamos, arraigo en la sociedad. Ahora, que es mucho más complicado todo eso, pues sí, pero creo que el avance precisamente de este escenario es poderle aportar a la sociedad, no solamente a manera de resistencia, sino desde la construcción de conocimiento crítico, modelos que nos permitan a nosotros pensarnos, o más bien, modelos que nos permitan a quienes pensamos distinto poder actuar en la sociedad dentro de las parametrizaciones que ya tiene la sociedad, porque tampoco es cierto que vamos a cambiar la sociedad de la noche a la mañana. Carlos, sí, yo creo que el problema es que uno de los problemas está en que como seres culturales necesitamos darle sentido a todo, encontrarle sentido a todo, y lo que nos está explosionando es precisamente el sentido y la pretensión de darle sentido a todo. Y digamos, empezamos a darnos cuenta de que la vida transcurre al margen del ser humano, cuando pensábamos que todo estaba organizado desde el ser humano y al servicio del ser humano, y eso ya es una explosión de los propios sentidos. A mí me llama mucho la atención que la gente se vuelva a 2500 años y vuelva a Aristóteles y a Sócrates y a todo eso, como si no hubiera corrido abajo el puente desde allá, y que la gente tenga que volver a Grecia a ver qué decían los sabios griegos acerca de todo esto. O sea, me parece que pretender encontrar respuestas a esta explosión profunda de la diversidad de la vida en 2500 años en Grecia, a mí me parece un poco disparatado, porque es que esto no le estaba explosionando a esta realidad, no le estaba explosionando por lo tanto, a ellos, por lo tanto no tienen por qué tener... Podríamos ahorrarnos. Sí, o sea, no sé si es esa tendencia de volver a la esencia de la sociedad occidental y encontrar allí todas las respuestas y eso nos da seguridad, y no sé, pero yo creo que lo que está pasando es precisamente la eclosión de la seguridad. ¿La qué? La ruptura de todo tipo de seguridades para ver si somos capaces de captar en otras dimensiones la vida, y creo que los aportes de las reflexiones de los ecologistas y medioambientalistas, los aportes de los feminismos en el tema de la vida y de la procreación y de la necesaria ruptura de encontrar un cuerpo que tiene vida y que no tiene por qué atarse a las formas de vida estructuradas, pues eso lo que nos hace romper profundos límites, y lo que nos cuesta trabajo es poder vivir sin esos límites. Y entonces quisiéramos ponerle otros límites, ampliar los límites para sentirnos nuevamente seguros y sentirnos nuevamente acogidos, diríamos, en un nido, en un nicho que nos permita darle sentido a esta existencia.
Y a lo mejor es que la existencia no tiene por qué tener sentido desde la reflexión de los humanos, digo yo. Sí. Acá Bueno, yo tengo una, ¿cómo se llama eso? Una inclinación hacia la ciencia política, la democracia, el sujeto político, el Estado y el poder. Y entonces en ese sentido veo como unas cosas ahí. Por ejemplo, dentro de esta discusión de lo que plantea el compañero, siempre y cuando exista Estado, va a haber una moral de ese Estado. Y eso va a ser difícil, es decir, siempre va a haber una dominación de unos sobre otros. Y por ejemplo, hablando de todas las discusiones como de esa transición del ser humano del nomadismo en donde no existía el Estado, y donde el ser humano actuaba en una sola, ¿cierto? En una lógica naturaleza, y si bien, por ejemplo, esa comunidad en sociedad tomaba unas decisiones de qué sería lo mejor para esa comunidad, ¿cierto? De qué es lo que comemos, ahí hay cierta ya arbitrariedad, ¿cierto? De quiénes comen, quiénes no comen, quién come primero, ¿cierto? Sí, porque eso pasa, inclusive vemos en nuestras comunidades indígenas prácticas como esas, ¿no? Como que primero comen los hombres, después las mujeres y últimas los niños, y eso se ve, ¿no? Y no llega dicho, pero bueno, vienen de esa clase de situaciones. Yo pienso que hay una ruptura grande entre lo que llamamos ahora civilización, que es el origen del Estado, y antes de eso, ¿cierto? Antes de eso existía la posibilidad del Zoe, o sea, como de una relación más directa con la naturaleza. Lo complejo, y digamos que también es la preocupación, y entiendo lo que dice el compañero, como frente a la moral, ¿no? Siempre va a existir una moral que nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, independientemente de lo que sea, que es también parte de la preocupación que uno a veces diría como, ¿y entonces qué hacemos? Porque siempre va a haber alguien dominando y diciendo en el Estado qué es y qué no es, por ejemplo, frente al aborto, ¿no? Para ponernos de acuerdo si estamos de acuerdo totalmente cuando pues, ahí sale diversidad de posturas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en lo que hace Marvin Harris, precisamente de esta discusión que teníamos la semana pasada sobre antropología cultural y esta discusión de la cultura en términos del materialismo. Entonces, él, por ejemplo, nos trae a colación una historia en África, donde las mujeres se reúnen todos los viernes, solo las mujeres, no los hombres, a mostrarse cómo han sido tratadas por sus compañeros. Y la primera dice, no, pues mi compañero me partió un dedo, y la otra, no, pues a mí me partió un brazo, y la otra dice, no, pues a mí me rompió la cabeza. Hablando de eso de felicidad. ¿Por qué razón? Porque la mujer más feliz es la que ha sido más golpeada por su compañero. Es absurdo en nuestra lógica occidental entender eso, pero resulta que, por ejemplo, eso es la felicidad del consenso social que hay alrededor de eso, ¿no? Y cómo se construye la cultura y qué es lo permitido y qué es no lo permitido, qué es lo moralmente válido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta historia para decir, oiga, ¿quién dice que es la felicidad? Estas mujeres son felices, no hay contradicción en ellas frente a la felicidad. O cosas, por ejemplo, frente a la sexualidad, ¿no? Los llamamos aquí en el Amazonas. Entonces las mujeres, una vez se desarrollan, pueden tener relaciones sexuales. Es complejo eso, ¿cierto? Vemos la semana pasada una niña que muere en su práctica musulmana porque él es de 8 años y el esposo de 40, y en su noche de bodas, pues él la viola y la niña muere, ¿cierto? Es absurdo eso, pero ver, por ejemplo, cómo en sociedades tribales, donde no está el Estado, la sexualidad se ve de otra forma, muy diferente a la occidental. ¿Quién va a determinar? Bueno, ya sabemos quién determina, Occidente, como esas lógicas. Entonces yo pienso que deberíamos mirar qué es lo complejo, ¿no? A veces digamos, es desesperanzador como mirar, siempre va a existir el Estado. ¿Quién va a decir quién es el Estado el día de mañana, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vemos? Cosas que anteriormente no se aceptaban, como por ejemplo cuando se habla del cyborg, ¿no? Cosas que veíamos en el pasado, como de hoy que se puede decidir si nace o no nace, hasta los gatos entonces les hacen para modificarlos y que sea la mascota más bonita, y con los niños ya se hace ese tipo de cosas, ¿cierto? Los que tienen dinero. Es complejo que toda la sociedad se ponga de acuerdo para eso, y cómo generar ahí la resistencia, ¿no? Porque precisamente tenemos por naturaleza entender que humanamente hay unas condiciones de vida
que aceptamos y que racionalmente las aceptamos, pero la sociedad determina otras cosas, ¿sí? Que es como uno dice, bueno, y ese va a seguir siendo el Estado siempre. Y entonces, a lo que iba inicialmente, ¿no? De ese origen del Estado, ese supuesto pacto que hizo el hombre algún día, en donde yo cedo mi libertad, entonces hay un Estado histórico, otro Estado racional, pero el hombre siempre determinará eso. Y de pronto un poco a lo que dice el profesor, ¿por qué volvemos a los clásicos? Porque es que nosotros a veces pensamos que esto que estamos discutiendo ahorita ya no se lo pensaron antes, y ya se lo pensaron antes. Los clásicos se lo pensaron hace 6.000 años, esto mismo que estamos discutiendo. Y si nosotros vemos a través de la historia precisamente por qué hay discusiones frente a eso, no porque San Agustín en el origen de la Edad Media está planteando la ciudad de Dios, una ciudad ideal, porque Tomás Moro plantea también entonces utopía, ¿cierto? Porque entonces hoy en día nos planteamos, porque las sociedades han pasado como por estos procesos ya históricamente, y han sido contemporáneos y han tenido las mismas preocupaciones, inclusive cuando vemos a los griegos que la democracia no era la mejor forma de gobierno, pero ¿por qué? ¿Cierto? De su contexto, y se mataban más, y entonces yo pienso que es, o yo pienso no, yo digo que como la esencia del hombre siempre ha estado presente, como estas discusiones, y precisamente estas discusiones han salido en el contexto del Estado y de la sociedad, y de la sociedad civil que regula pues todo lo que es la vida, ¿cierto? Y que es lo complejo como de, pues no tenemos la respuesta, ¿no? Obviamente quisiéramos una sociedad más homogénea, pero también quién decide que es lo homogéneo, ¿cierto? Seguirá siendo arbitrario en la lógica de la democracia, pero seguirá siendo arbitrario, ¿cierto? Digamos que... Yo pienso que ahora que planteamos las preguntas que vamos a formular, vamos a entrar un poquito en detalle en eso desde la mirada Si quieres, paramos ahora y volvemos a ver. Que le hagamos caso a nuestro Pues profesor. ahí el profesor, ¿quiere hacer ahora o después? No, después. Después. Bueno, muy bien. Entonces, si quiere hacemos el receso.